Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy el profesor Ricardo Romero, profesor de Historia y Geografía, y en esta ocasión estoy con los chicos de cuarto de secundaria para su tercer tema del curso de Historia. Estamos con el gobierno de Pierola del año de 1895 y 1899. ¿Está bien? A este personaje nosotros ya lo hemos visto anteriormente, así que creo que vale recalcar quién es. Recuerden que él ya había estado como un presidente dictador durante la guerra contra Chile. No nos fue muy bien esa guerra. Ya yo les expliqué en el tema número uno qué es lo que pasó. Está bien. ¿Qué es lo que pasó? Cuántas críticas también hubo hasta a su gobierno. Y por qué fue considerado por muchos historiadores, incluso algunos modernos, como uno de los traidores a la patria, ¿no? Debido a los problemas que tuvo con el gobierno y la poca participación que tuvo con relación a la guerra con Chile. Bueno, en fin, Pierola llega al poder después de que Andrés Avelino Cáceres, que ya había caído en desprestigio, deja su mandato. Ahora Pierola toma el poder porque, recuerda, había formado una coalición nacional y estaba decidido en tomar el poder y deshacerse de su enemigo de años, que era Andrés Avelino Cáceres. Y lo logra hacer después de que obviamente se hacen, digamos, esta guerra interna que hubo entre estos dos. Él obtiene el poder. Ahora, antecedentes. Este gobierno de Pierola es un periodo de transición. Quiero que tengan en cuenta esto. Es un periodo de transición entre la reconstrucción nacional y la república aristocrática. ¿Por qué? Porque recuerden que desde que terminó la guerra con Chile hasta el gobierno de Pierola fue la época llamada reconstrucción nacional, que estaba de la mano con el segundo militarismo. Era la época en la que el Perú estaba tratando de reconstruir su nación desde sus cimientos, ¿no? Poco a poco. Cuando llega Pierola, él abre la historia a otra nueva etapa llamada la República Aristocrática, donde, como su título mismo lo dice, es la república donde los presidentes van a ser de clase alta, la República Aristocrática, presidentes de clase alta. ¿Está bien? Eso justo hay un tema que después vamos a ver esa República Aristocrática de la cual estoy hablando. Pero las bases para que se forme esta República Aristocrática van a ser establecidas por el gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Está bien? Por eso es un gobierno de transición entre la reconstrucción nacional y la República Aristocrática. Listo. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a ver otras cosas más. Cuando Piérola gobernó y sentó las bases de esta República Aristocrática, su gobierno estaba totalmente, o sea, su gobierno era el dominio del Partido Civil. ¿Está bien? Él representaba las fuerzas del Partido Civil. ¿Está bien? La clase alta que vamos a ver. Ahora, ve obras y hechos. ¿Qué es lo que sucedió durante su gobierno de 4 años? Hay que ver que hay algunas medidas que él tomó, especialmente medidas económicas, que más adelante lo vamos a ver, que van a hacer que la economía se estabilice en el Perú. Por eso es que quiero que entiendan algo, que hay algunas medidas económicas que Piero la toma y que le va a funcionar muy bien, y que por esa razón que hay personas que obviamente tienen una buena idea de Pierola. Por eso hay bastante gente que sí apoyan a Pierola. ¿Está bien? Porque recuerdan más su gobierno de 1895, ¿ya? Pero no recuerdan al Pierola de años atrás. A ese no. A ese como que lo han olvidado, ¿no? Pero es bueno siempre recordar todo, ¿no? Ahora, ¿qué obras aparecieron o hechos sucedieron durante su gobierno? El empresario Carlos Fermín Fiscarral fue uno de los primeros empresarios en la explotación del caucho en la selva amazónica. ¿Por qué? Porque estábamos en una nueva época donde se estaba exportando el caucho. El caucho es un líquido que creo que ustedes lo pueden ver por acá, ¿ya? Que sale obviamente del árbol cauchero, ¿está bien? Y es la base para crear, por ejemplo, el jeve, el jeve que es utilizado para crear llantas y todo lo que se utiliza el caucho, pues no. ¿Y por qué se estaba exportando? ¿Por qué en Europa querían caucho? Porque en Europa estaban pasando por una paz armada. Va a haber un tema que vamos a hablar sobre paz armada, ¿ya? En esa paz armada, allá en Europa lo que estaban haciendo los europeos, se estaban armando militarmente, necesitaban pues carros, transporte, etcétera.
Y ahí está el caucho, pues por eso necesitan caucho para armarse. Y el Perú vende y vende el caucho. Entonces, uno de los primeros que hace esta exportación del caucho, un empresario, es Carlos Fermín Fiscarral. ¿Y quiénes van a trabajar el caucho? Él va a hacer trabajar obviamente a gente indígena que está ahí, pues, ¿no? Que busca un trabajo donde es para poder sobrevivir. Entonces, va a haber una gran explotación de esa gente. Bastante gente se va a ver explotada y olvidada de su gobierno peruano, del Pierola que nosotros conocemos. Entonces, esto va a provocar más adelante rebeliones, fastidio y ganas de independizarse. Que más adelante vamos a ver cómo Loreto, uno de los perdón, estoy hablando, una de las regiones políticas más grandes actualmente en el Perú, quería separarse. Quería separarse del Perú y ser una nación independiente. Y esto producto de esta explotación del caucho y el poco interés por el cuidado de su población, que estaba siendo explotada. Bien, después se crea la Escuela Nacional de Ingenieros Civiles y de Minas, que hoy actualmente, pues, la Universidad Nacional de Ingeniería. En su creación tiene que ver bastante la historia de Eduardo de Habich. ¿Ya? ¿Quién es Eduardo de Habich? Hay bastante información en internet por donde pueden encontrarlo. Incluso quiero yo recalcarles que incluso la avenida que cruza, bueno, que intercepta con la avenida Tupac Amaru es la avenida Eduardo de Habich, porque hacen referencia a la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Está bien? Entonces, primero la Universidad Nacional de Ingeniería surge como una escuela superior, una Escuela Nacional de Ingenieros Civiles y de Minas. ¿Ya? Así es, durante el gobierno de Pierola. Más adelante ella tendrá el título de universidad. Llegó la misión militar francesa del general Pablo Clemens. ¿Por qué el Perú decidió contratar una misión militar francesa en esa época? Porque querían profesionalizar a la milicia. Profesionalizar a la milicia. ¿Ya? Cambiar sus estrategias, sus técnicas, su formación completa. ¿Ya? No era, o sea, no se trata de que un soldado simplemente es entrenado para saber agarrar un arma y disparar. No, de eso no se trata. Con la misión francesa Pablo Clemens se reestructura todo ello porque el soldado ahora es un ser que sí maneja armas, pero también es un ser pensante y estratega, ¿me entiendes? Entonces al soldado hay que prepararlo físicamente, obviamente, para la guerra, pero también prepararlo de forma intelectual. Y por esa razón que llega a esa misión militar francesa y reestructura todo, pues, reestructura todo. También aparece la ley del servicio militar obligatorio durante el gobierno de Pierola. Ley del servicio militar obligatorio. O sea, absolutamente todos tienen que pasar por el servicio militar. Claro, obviamente exceptuando a las mujeres, porque para que la mujer todavía ingrese a las Fuerzas Armadas pasa todavía un tiempo. Es más adelante. Recuerden que estamos en una época distinta en aquel momento, ¿no? Ahí la mujer se veía muy relegada, ¿no? Muy relegada de varias cosas. Medidas económicas. Ahora sí. Es por esta razón por la que la gente bastante recuerda a Pierola el buen Pierola. Porque aquí sí tomó medidas económicas que hicieron que la economía se estabilice. Veamos. Reemplaza la moneda. La antigua moneda que teníamos, que era la moneda sol de plata, y obviamente estaba hecho de plata, que estaba cayendo en bastante devaloración, porque la plata estaba en decadencia a nivel mundial. Por esa razón nuestra moneda no era tan fuerte. Así que, ¿qué cosa sí teníamos y que era de fuerte? El oro. Por esa razón, Pierola crea la libra peruana de oro. Parecida a la libra esterlina de Inglaterra, pero no, esta es libra peruana de oro. Y miren acá, por favor, esta es la libra peruana de oro. Aquí en la parte superior tenemos a un Manco Cápac, ¿está bien? Y acá tenemos una frase, ¿no? Dice, verdad y justicia, una libra. Y atrás, obviamente, tenemos el escudo nacional, que obviamente tiene también una diferencia. Este escudo nacional tiene un sol arriba, ¿no? Es diferente, ¿no? 1899, el gobierno de Pierola, ahí está. ¿Ves? Y obviamente sí, compite bastante en valor con la libra esterlina de Inglaterra, incluso valía un poco más que ella. Entonces, teníamos una moneda ya fuerte en este momento. Y eso es importante reconocerlo. Estanco de la sal. Ah, ¿qué es el estanco de la sal? ¿Qué es el estanco? El estanco
puede referir a dos cosas. Uno, impuestos a un producto. Por ejemplo, ahí estanco de la sal, impuesto a la sal. Y dos, que es lo general, es que el Estado peruano se hace cargo de la comercialización de ese producto, de la sal. Es decir, que va a afectar a los que comercian con la sal. Imagínate que tú eres un comerciante de sal, tú tienes tu empresa salinera y produces sal, vendes sal, vives de la sal. ¿Y qué pasa cuando el Estado peruano dice, ¿sabes qué? A partir de ahora el Estado peruano se va a hacer cargo de la comercialización de la sal y el único que va a vender sal es el Estado peruano? Significa que tú como privado, tu empresa privada, ya no puedes vender sal. Y si quieres vender sal, paga impuesto pues. Paga impuesto. Porque ahora el Estado ha sacado esa ley, el estanco de la sal. El Estado se hace cargo de la venta. Nadie puede vender. Y si tú vendes, impuesto. Obviamente a muchos no les va a gustar esto, especialmente a estos empresarios que venden la sal, que comercian, trabajan con la sal. Es por eso que en Huanta, en aquel tiempo, cuando se dio esto del estanco de la sal, hay una rebelión que obviamente va a ser motivada por ¿quiénes? Por los dueños de estas empresas salineras. ¿Ya? Y por eso que los campesinos salen a pelear y todo, y el Estado, pues, con las fuerzas del orden va y acaba con esa rebelión en Huanta, en Ayacucho. ¿Ya? Así es como sucede. Entonces, este estanco de la sal, ¿por qué se hizo, profesor? ¿Para que Pierola se llene de dinero? No presencialmente, el objetivo era algo más. El objetivo era tener Tacna y Arica de vuelta, porque recuerda que Tacna y Arica todavía no han vuelto al Perú. Se supone que sí iba a ser un plebiscito que se alargó demasiado tiempo, mientras que los chilenos estaban tratando de hacer ese proceso de chilenización que obviamente está documentado, ¿ya? Ese proceso de chilenización está documentado, ¿ya? Existió ese proceso de chilenización. Tacna y Arica entonces todavía no estaban bajo nuestro poder. Entonces lo que queríamos hacer es juntar plata para que nosotros podamos de una vez comprarle a Chile los dos y ya tenerlos de vuelta, ¿me entiendes? Eso es lo que se trataba de hacer. Por eso se hizo el estanco de la sal, para que el Estado comience a tener fondos y con eso pagar. Ese era el fin, ¿no? El objetivo. Ese era el objetivo. Crea el Ministerio de Fomento para financiar el progreso económico del país. El Ministerio de Fomento surge recién con Pierola y consistió en fomentar que el desarrollo del país. En este Ministerio de Fomento se van a tener dentro de ello a bastantes personajes ilustres. Hay sociólogos, hay algunos hombres de letras, abogados, etcétera, que van a tratar de velar por los intereses también del desarrollo del país. Estos van a estudiar a las sociedades para ver qué es lo que necesitan las sociedades, cómo se puede progresar, cómo se puede generar desarrollo. Por eso existió el Ministerio de Fomento. Y de una vez que ya se hacen estas investigaciones y se saben cómo hacerlo, entonces financian. Financiar significa, oye, toma, yo te pago para que progreses. Entonces, este Ministerio de Fomento hace estas investigaciones para saber cómo progresar, cómo es que ese pueblo puede progresar económicamente. Y ya una vez que ya tengo el plan, financio, yo pongo la plata y hago que esto crezca. Así. ¿No? Ese es el Ministerio del Fomento, que se crea durante el gobierno de Pierola. Es como se dan cuenta, hay cosas buenas que aparecen en el gobierno de Pierola. Por eso les digo, la gente recuerda más a este Pierola. Creación de la sociedad recaudadora de impuestos. La sociedad recaudadora de impuestos va a ser aquella que va a recaudar todos los impuestos a nivel nacional. Aquí van a estar en esta sociedad recaudadora de impuestos tanto entes nacionales como entes privados, que van a unir fuerzas para reorganizar las rentas fiscales, para que no haya plata perdida o plata no contabilizada, ¿me entiendes? Y esa plata después ya utilizarla, como te digo, para otro bien de la nación, ¿no? Para gastarlo para nuestro bienestar. Protege a las industrias nacionales y fomenta el sistema bancario. Aparece el sistema bancario, los primeros bancos que comienzan también a ofrecer créditos, etcétera, ¿no? Los préstamos, pues, ¿no? A eso me refiero con crédito, ¿ya? Pierola no quiso recurrir a empréstitos extranjeros. Ya, esto es algo muy importante. Pierola ya no quiso recurrir a empréstitos extranjeros porque creía que con lo que íbamos a hacer en el Perú, todas estas reformas económicas que se iban a hacer, era suficiente. Y ya no quería que el Perú se endeude más. Es como te digo, esta parte, como te digo, está bien hecha.
bien elaborada, como te digo, bien pensada, pero no hay que siempre tomarlo todo así, no hay que conocer siempre toda la historia. Ahora, D, aspecto interno. Movimiento de Iquitos. Perdón, movimiento de Iquitos, ¿ya? 1896. Como yo les había dicho anteriormente, cuando se iba a explotar el caucho, aquí el caucho, recuerden que estos empresarios que explotan el caucho van a utilizar a mano de obra indígena, que están en la selva. Ya, y muchos de ellos son explotados. Tan explotados que les pagan una miseria y ellos no se ven protegidos por el Estado. El Estado no hace nada para el favor de ellos. Por esa razón que surge este movimiento de Iquitos, dirigido por José Madueño, y ellos quieren separarse del Perú. Todo Loreto quiere separarse de Perú. Y obviamente eso no va a terminar muy bien. Esto al final, obviamente van a haber matanzas. Y ya, al final se termina con el movimiento de Iquitos. Aspecto externo. ¿Qué es lo que sucede con otros países? Recuerda que nuestro principal objetivo era recuperar Tacna y Arica, así que vamos a tener que hablar con Chile, porque ese plebiscito está demorando mucho. Mucho, 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 mucho. ¿Ya? Porque se supone que en 1893, 10 años después de la guerra, se supone que se iba a hacer el plebiscito, ¿ya? Pero no se hizo. No se hizo. Entonces ya estaba pasando demasiado tiempo, ya eran 15 años y bueno. Entonces, Guillermo Billinghurst, que formaba parte también del gobierno de Pierola, es enviado para poder entablar de una vez un acuerdo con Chile y firmar el protocolo donde van a poner las bases para el futuro plebiscito. O sea, para comprometer a Chile de una vez, oye, vamos a hacer el plebiscito de una vez. Lo vamos a hacer quieras o no quieras. ¿No? Como esa frase, quieras o no. Ahí está. Billinghurst, Latorre. Billinghurst por parte de Perú, Latorre por parte de Chile, ¿no? Ellos son los que firman ese protocolo. Ahora, ya con todo esto, podemos tranquilamente resolver las preguntas del boletín que no están tan difíciles. ¿Está bien? Ahora, vamos a ir al boletín a las páginas número 140, 141 y 142. Al toque nomás. Vamos a esta resolución que yo ya he preparado. ¿Está bien? Y empezamos con las preguntas. A ver, la primera pregunta dice, ¿cuál es la importancia económica de la libra peruana de oro? Ya sabemos que la libra peruana de oro entró para reemplazar al sol de plata, pero ¿con qué fin? Para estabilizar la economía. Esa es la respuesta, ¿no? Sirvió para estabilizar la economía. 2. ¿Qué presidente sentó las bases de la República Aristocrática? Yo ya les conté al principio ya. El que sienta las bases de la República Aristocrática es este señor, Nicolás de Pierola. 3. ¿Por qué razón llega al Perú, la misión militar francesa? Fácil, el objetivo de dicha misión militar fue profesionalizar a la milicia peruana. Ya recuerdas, ¿no? Como te dije, con el fin de que el profesional militar tenga un entrenamiento físico, pero también intelectual, cultural, etc. Prepararlo en todo. Por eso, volverlo un profesional. Pues. Vamos. 4. Menciona 3 medidas aplicadas por Pierola que colaboraron con la reactivación de nuestra economía. Hay varias medidas económicas que tomó Pierola. Uno que es el estanco de la sal, que ya les comenté, ¿no? El estanco de la sal. Segundo, la creación del Ministerio de Fomento. Y el tercero, la sociedad recaudadora de impuestos. También podría ir la libra peruana de oro, si deseas puedes ponerlo, si es que te alcanza el espacio. Trabajando en clase. Sobre las medidas adoptadas durante el gobierno de Pierola completa el siguiente cuadro. Medidas. Objetivos. La medida del estanco de la sal, ¿cuál era? Ya sabemos, ¿no? El estanco de la sal lo que quería era lograr obtener fondos para el rescate de Tacna y Arica, ¿no? O sea, el Estado dijo, nosotros vamos a vender ahora la sal, nosotros nos adjudicamos el monopolio de la venta de la sal y con eso vamos a poder pagar Tacna y Arica. Y con los impuestos que vamos a cobrar a aquellos que van a pagar esos impuestos, también lo vamos a hacer. Ahí está. Medida. Sociedad de recaudación de impuestos. ¿Cuál es el objetivo de esta sociedad? Recaudar o reorganizar mejor las rentas fiscales. Las rentas del Estado. Medidas. Libra peruana de oro. Recuerda que reemplaza la moneda de sol de plata para estabilizar la economía, ¿no? Para tener una moneda más fuerte. Ahora, lectura.
Don Nicolás de Piérola. Aquí en el libro tienes una lectura de Nicolás de Piérola. Esta es una lectura que, desde ya te digo, alaba bastante al señor Don Nicolás de Piérola. Así que léela detenidamente, te voy a dar unos minutos para que tú lo puedas leer y vamos a pasarnos a la revisión del boletín, a la resolución del boletín. ¿Está bien? Ponle pausa y de ahí nos vemos en un ratito, en unos segundos para mí. Listo, ya está. A ver, tenemos en la primera pregunta, ¿con qué objetivo se escribe esta breve reseña de Piérola? Como yo ya te dije, esta lectura es, como tú has leído, es una lectura que más que nada enaltece el nombre de Piérola, el gobierno de Piérola y todo lo que había hecho incluso en la guerra con Chile. No es una lectura objetiva que digamos, ¿ah? Está siendo bien subjetiva porque está dando un punto de vista del autor. Dice, ¿con qué objetivo se escribe esta breve reseña de Piérola? Realzar la figura política, su figura política, ¿no? La figura política de Piérola. 2. ¿Crees que el autor de esta reseña es imparcial al narrar la vida de Piérola? ¿Sí o no? Porque imparcial significa, ¿tú crees que es objetivo? O sea, que no tiene influencia de nada, él está dando un punto de vista objetivo. No, más bien él está dando una historia de manera subjetiva, desde su punto de vista. Ser objetivo significa ser aquella persona que ve los pros y los contras de algo. Dice, esta persona hizo bien en esto, pero hizo muy mal en esto. Ese es ser objetivo, porque sabe ver todo y no lo ve desde su perspectiva. Si yo fuera subjetivo diría, no pues, Piérola sí me cae y así me digas que hizo malas cosas, me sigue cayendo bien y voy a hablar siempre bien. Eso es ser subjetivo. Tener tu propia opinión y no te importan más. Y si yo también fuera por el otro lado subjetivo, diría, no, pues Piero ya lo odio y esto no. Entonces, hay partes buenas y partes malas. Pero acá no están haciendo eso. Ahí en el texto estás dándote cuenta que narra su historia de manera subjetiva total, desde su punto de vista. 3. ¿Qué significado tiene lo escrito por el pueblo como homenaje póstumo a Piérola en las paredes de Lima? Según lo que dice según lo que dice el texto, dice que el pueblo cuando, bueno, ya había muerto Piérola, dice que muchos de sus seguidores comenzaron a escribir en las paredes de las calles, ¿no? Escribiendo ¡Viva Piérola!, ¿no? Piérola no muerto, así decían, ¿no? ¿Y eso qué significa de que Piérola no muerto? Porque sus seguidores aún mantendrían viva su figura, sus ideas, ¿no? El Partido Civil todavía mantendría su imagen, ¿no? Y toda la labor de Piérola como presidente. Eso. Bien, pasamos a la resolución de las preguntas con alternativa. Con la primera, el gobierno de Piérola da paso al fin del militarismo, es cierto, y al inicio de una nueva etapa de nuestra historia republicana. Dicho gobierno políticamente significó el predominio de ¿qué? Durante su gobierno, el grupo que más predominó es la clase del Partido Civil, los civilistas. ¿Está bien? Entonces, es la E, el grupo civilista de la sociedad. 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una afirmación o hecho que se pueda relacionar con el gobierno de Piérola? Aquí he encontrado dos, porque de repente una de ellas está mal escrita y por eso que... Mire, ¿Piérola firma los contratos Dreyfus y Grace? No. No. El contrato Dreyfus es mucho antes. Contrato de Grace sabemos que sí es parte de él, ¿no? Es incentivado por él y todo. Pero no firma los dos. No firma los dos. Es por eso que aquí esta alternativa no es una afirmación. Entonces, no va. Pero acá abajo también como que me intriga porque dice, gobierno que fue base fundamental en el proceso de reconstrucción nacional. No fue fundamental en el proceso de reconstrucción nacional. Él está en medio del proceso de reconstrucción nacional y la República Aristocrática. ¿Está bien? La reconstrucción nacional, digámoslo así, se termina, empieza el gobierno de Piérola y después de Piérola inicia la República Aristocrática. Por eso es que me intriga esta pregunta y por eso, bueno, es una pregunta ambigua, parece que tiene doble respuesta. Vamos con la 3. Dice, el gobierno de Piérola significó que
Obviamente, el tránsito de la reconstrucción nacional a la República Aristócrata. Es lo que les estoy diciendo, ¿no? Justo es lo que acabo de explicar en la pregunta 2. El gobierno de Pierola es el tránsito de la reconstrucción nacional a la República Aristocrática, no está en medio de ella. 4. A fines del siglo XIX, muchos inmigrantes y sus hijos ya participaban activamente en la vida económica del país. Uno de ellos fue Carlos Fermín Fiscarral. Ah, este es el empresario del caucho, ¿se acuerdan, no? Quien promovió la explotación del caucho. La B, ¿no? 5. El movimiento federalista de Loreto fue liderado por... ¿se acuerdan que Loreto, debido a la explotación que sufría, decidieron querer separarse? Ahí está, su líder era Mariano José Madueño. 6. Fue la moneda implantada por Pierola y que suplanta el sol de plata. Ya, eso es fácil, la libra peruana de oro. Esa es la moneda que puso Pierola. 7. La implantación del patrón oro se debió a que... ¿por qué es que Pierola puso en la moneda puso una moneda de oro? ¿Por qué la puso? Porque el precio de la plata había bajado, por eso reemplazó al sol de plata. 8. Dentro de las medidas monetarias más trascendentales del gobierno de Pierola en 1897 se considera la adopción... bueno, creo que esta pregunta ya es repetida, solo que con otras palabras. O sea, Pierola adoptó la libra peruana de oro, ¿no? O sea, creó la libra peruana de oro. Ahí está. 9. Nicolás de Pierola creó con la finalidad de recaudar fondos para recuperar Tanganyika. Este es facilísimo. El estanco de la sal, ¿no? Que lo habíamos visto. Y 10. El protocolo Billinghurst-La Torre permitió asentar las bases para la implementación del plebiscito del Tratado de Ancón. Acuérdense que el Tratado de Ancón es el que establecía que se iba a hacer un plebiscito de acá a 10 años. Entonces, como Chile se estaba demorando demasiado tiempo, este protocolo compromete a Chile a que se va a hacer ese plebiscito. Entonces, asienta las bases para la implementación del plebiscito. Listo, eso es todo. El tema no ha sido tan complicado. En realidad hay algunas cosas que debemos recordar, algunos conceptos que manejar, pero si necesitas volver a verlo, dale con todo. Porque sabes que basta 1, 2, 3 veces, bacán, ¿no? Nos ayuda bastante. Bien, hasta aquí sería entonces el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Ya nos estaremos viendo en un cuarto tema para el curso de historia. Cuídate bastante. Adiós.